Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, expresidente de Canarias, informaciones que le achicharran más aún, como esta del Confidencial. Torres sí estuvo en Madrid el fin de semana, que Aldama lo sitúa en un piso para señoritas durante ese fin de semana. Uno de estos pisos que dijo Aldama que se alquilaban para cuestiones, digamos, de ligoteos de estas personas, que él involucra a todas en la llamada trama Koldo. Ángel Víctor Torres, más achicharrado hoy si cabe, y además tenemos imágenes que las podemos ver de ese mitin de noviembre del año 18, en el que está efectivamente Ángel Víctor Torres. Fíjate cómo aparece ahí Javier ahora mismo. Enseguida va a aparecer saludando, ahí está con Gabilondo. Es ese fin de semana que él niega estar en Madrid. Esto es en Fuenlabrada. Armengol. ¿Quién está ahí? García Ahí Paz. detrás. Y ahí Del detrás, año 18. mira, Barbón, presidente de Asturias, y Ángel Víctor Torres, hoy ministro. Ahí está Ángel Víctor Torres abrazándose con Pedro Sánchez. Pero si no estaba. No estaba, pero el caso es que las imágenes le delatan, ¿no? Ahí está, abrazándose con Pedro Sánchez, el fin de semana que él niega haber estado en Madrid. Bueno, es muy torpe, ¿no? Pero en realidad es que es mentira sobre mentira. O sea, no es la primera mentira que dice. Alguien podría decir, bueno, no se ha acordado. Bueno, pero es que no se acuerda de nada este señor. Dice que no conocía de nada a Aldama y ya está acreditado que tiene mensajes con él en el móvil. Lo que pasa es que esos mensajes extraídos del móvil de Aldama es muy curioso, porque se ve la conversación desde la parte de Aldama, pero las respuestas que le envía Ángel Víctor Torres, que no le conocía de nada, están encriptadas y no se pueden ver. La UCO está tratando de descifrarlas, pero de momento no lo ha conseguido. El caso es que está acreditado también que tuvo conversaciones con Ángel Víctor Torres, que no le conocía de nada. Y además, por si fuera poco, este señor decía en unas conversaciones con Koldo en el WhatsApp, Ángel Víctor Torres, que por fin iba a poder dormir después de pagarle no me acuerdo, no quiero decir la cifra, pero era millonaria, el contrato de las mascarillas, ahí lo tenemos, el contrato de las mascarillas a la empresa de Aldama, ¿no? Cuando un presidente autonómico se preocupa hasta ese punto por un contrato que haya firmado su administración, que él firmará decenas de contratos. Bueno, él, según Aldama, se llevó una comisión pidió, mejor dicho, una comisión de 20.000 euros. El propio, 50.000 euros el propio sí. Ángel Víctor Torres, ¿eh? Sí, eso dice Aldama, que le pagaron como, bueno, por agilizar el pago, ¿no? Pero puedo dormir tranquilo, le decía a Koldo. Se desvivió por pagar ese contrato a la trama de las mascarillas, que me parece verdaderamente también, bueno, no sé, surrealista, ¿no? Como un presidente autonómico no duerme porque no se paga un contrato, no dormirían nunca porque hay muchas empresas esperando pagos de las administraciones, por desgracia, ¿sabes? No ha explicado absolutamente nada, Ángel Víctor Torres, ha negado todo, y la evidencia y los datos es que le van pillando una tras otra en sus mentiras. La última, que no estuvo en Madrid, cuando Aldama dice que estaba en aquel apartamento. La mentira radical de todo esto y fundamental y original es, el pecado original es decir que no conocía a Aldama, que lo ha dicho varias veces. Si usted tiene alguna prueba de que en mi labor pública durante todos estos 20 años yo he encubierto a un comisionista ilegal que haya hecho algún ilícito, yo, repito, me levantaría de esta mesa y me iría de la responsabilidad pública. Yo lo que tengo que decir con claridad es que yo no tengo ninguna relación con el señor Aldama. Achicharradísimo, ¿eh? Sí, es sorprendente. Dice, yo no tengo ninguna relación con el señor Aldama. Posiblemente a día de hoy no la tenga, pero posiblemente también la tuvo en el pasado. Ha ido 2 veces a sede parlamentaria a dar explicaciones el señor Ángel Víctor Torres. Posiblemente tenga que volver en alguna ocasión, y tiene que recordar también que incluso en el Parlamento Canario le han citado el 21 de abril. O sea que si piensa que este tipo de informaciones van a desaparecer, va a bajar un poco, digamos, el suflé y que se va a hablar de otros temas, evidentemente se va a hablar de muchos temas, porque la actualidad judicial, las crónicas de tribunales no paran de salir, las informaciones cada día cercan más un poco, digamos, a lo que es el entorno del presidente, pero Ángel Víctor Torres es una de las personas de las que se va a seguir hablando en las próximas jornadas, seguro. Seguro que se va a seguir hablando, y esta semana ya les digo que va a ser fundamental para el tema que nos ocupa, de los casos de corrupción que están cercando a Pedro Sánchez. Fíjense en nuestra portada, información de Ricardo Martín, que lo recoge muy bien, que resume muy bien cuál es el asunto. Ábalos, Azagra y Begoña Gómez, 3 casos dice Ricardo Benjamín, para inhabilitar a Pedro Sánchez. Bueno, es una forma de hablar. En sentido metafórico. Es una forma de hablar.
Bueno, pues son las amenazas que se ciernen sobre Pedro Sánchez, que están ahí y que no son absolutamente indisimulables, ¿no? Y que además, como siempre decimos, es una mancha de aceite estas investigaciones que va creciendo y que estamos viendo solo ahora mismo en todas ellas, además en todas ellas estamos viendo la punta del iceberg, especialmente en la del caso Ábalos. Ahí cada día desayunamos prácticamente con nuevas informaciones, nuevas sospechas, nuevos indicios y no deja de crecer ese asunto, ¿no? Así que, bueno, Pedro Sánchez tiene un futuro bastante negro ante sí y veremos a ver si es capaz de apretar el botón electoral cuando encuentre alguna ventana que empieza a vislumbrarla. Ese botón nuclear que está esperando esa pequeña ventanita de oportunidad para apretarle porque esto no da más de sí y él quiere un momento oportuno para aminorar el desastre o intentar que le vuelvan a salir las cuentas electorales. Claro, yo creo que la clave para Pedro Sánchez es encontrar el lugar o el momento menos malo. Es decir, cuando él sabe que está en una situación muy complicada en la que, pues evidentemente las encuestas, al margen del CIS, pues dicen que el Partido Socialista cae muchísimo y que la intención del voto disminuye, aún así tiene un suelo en el que, bueno, pues sigue apoyando porque ha fagocitado hábilmente a los partidos que están a la izquierda del sanchismo, como son Sumar y Podemos, pero Pedro Sánchez es alguien que no quiere activar el botón de las nuevas elecciones generales, pero también es sabedor de que tiene posibilidades, a medida que avanzan los días, de que no salgan adelante los presupuestos generales del Estado y que si hay al final una encrucijada, pues evidentemente le está trabajando en ese escenario. Yo creo que ya tiene activada toda la maquinaria electoral y política, porque así lo está manifestando con sus mensajes, esa ola, digamos, que viene de cola del trumpismo y de ese viento que llega de la Casa Blanca, que está un poco insuflando aires a las derechas europeas, pues yo creo que él ahora quiere ser un poco, digamos, ese contrapeso, ¿no? Y quiere un poco dar esa imagen de que va a luchar contra Trump, que va a luchar contra las derechas y que él está aquí para intentar regenerar un poco ese espacio. Bueno, eso, por ejemplo, lo va a poner en práctica hoy mismo en París, que luego hablamos de ello, en esa reunión convocada por Macron con líderes europeos para intentar contrarrestar las pretensiones de Donald Trump en relación con Ucrania y sus negociaciones bilaterales con Rusia. Luego hablamos de eso, pero ya decimos que esta semana es terrorífica para Pedro Sánchez. Hemos hecho en Es Diario, nos ha hecho Jorge Patón este calendario de la semana clave para los asuntos que están acorralando a Pedro Sánchez. Martes, Koldo García; mañana, Koldo García, una prueba caligráfica del, digamos, amo de llaves de la trama de corrupción, Benjamín. Luego tenemos también mañana a Carmen Pano, que declara en la Audiencia Nacional. Esta es la que dijo que fue con 2 bolsas con 45.000 euros en metálico a la sede de Ferraz, 90.000 euros en total. Sí. Carmen Pano en la Audiencia Nacional. El fiscal general del Estado, García Ortiz, el miércoles en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, y luego tenemos el jueves al protagonista de hoy, al emperador del Perú, de Chimbote, declaración en el Tribunal Supremo, ¿no?, de Ábalos. Y esto es el viernes, como colofón, primer aniversario del inicio del caso Ábalos, ¿no? Cuando salió diciendo aquello de que era un hombre solo. A ver, solamente por estas citas judiciales que hemos ido poniendo, yo creo que la semana ya pinta muy mal para Pedro Sánchez, porque al final ya no se va a hablar tanto de Trump, que es lo que él quiere, sino que se va a hablar de otros asuntos que no le gustan nada, ¿no? Porque le acorralan bastante y le dejan una situación muy comprometida. Pero es que si este era el calendario de esta semana, hoy, ¿sabes?, ya hemos empezado con el aperitivo gordísimo del chalet de Ábalos. Es decir, que a medida que pasan los días y a medida que vamos conociendo información, la situación de Pedro Sánchez se complica muchísimo. Y él va a intentar desviar toda la atención, como decía Abel, hacia el tema Trump. Porque al final, ¿cómo ganó las elecciones en 2023? Bueno, perdón, me corrijo, no ganó las elecciones. ¿Cómo consiguió salvar los muebles y aunar esa mayoría que le dio la investidura en 2023? Lo consiguió con un mensaje que consistía en simplemente el miedo a Vox, a la ultraderecha, ¿no?, a la ultraderecha española. Ahora él está tratando de convertirse en el paladín, ¿no?, de la lucha contra el trumpismo, que tiene una expresión en España muy clara, que es Vox, casualmente, con lo cual le viene como anillo al dedo. El avance de Trump, sus mensajes anti-europeos, sus amenazas a la Unión Europea, etcétera, le vienen como anillo al dedo, porque Vox, primero, los defiende en España; en segundo lugar, la gente identifica a Trump con Vox. Por lo tanto,
se le pone todo, se le alinean los astros, diríamos, en ese sentido, para intentar el mensaje de yo soy el freno a Trump, no solo en España, ojo, sino en la Unión Europea, porque no hay socialdemócratas ya gobernando en la Unión Europea. Prácticamente el único, al menos importante, no sé si en algún país más pequeño queda alguno, imagino que sí, pero en países importantes, en potencias de la Unión Europea, está Alemania. Que el domingo va a perder. Que el domingo va a perder el poder. Con lo cual, ¿sabes? La situación es que Pedro Sánchez se queda como el único socialdemócrata en Europa, freno a Trump desde posiciones de izquierdas, etcétera, etcétera. Y eso le viene fenomenal en España, pues ya digo, porque Vox es el trumpismo en España. Por lo tanto, en cualquier momento, si él ve el viento que le empuje de cola, ¿sabes?, con fuerza, puede apretar el botón electoral, sumado a que los presupuestos generales del Estado son ahora mismo muy inciertos, y él ha hecho los deberes ya con anticipación, también hay que decirlo. Hizo un congreso federal para preparar el partido, lo tiene todo ya todo cocinado, tiene a todos sus adeptos ya elegidos en las diferentes federaciones, tiene el partido bajo control para encarar unas elecciones, con lo cual ojo, porque puede ser Pedro Sánchez el que empiece a ver esa ventana que lleva buscando desde hace mucho tiempo para ir a elecciones, porque su situación es muy delicada. Bueno, le está diciendo Benjamín que los presupuestos son